Bueno, muy buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien. Comenzamos entonces 7:10 de la noche, este primer CIPAS de la materia Fundamentos de Negocios Internacionales, ¿sí? Que hace parte, pues, veo que hay varios estudiantes también de otras, tenía entendido que era solo de economía, pero veo que también hay de otras facultades, otros programas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar rápidamente, bienvenidos a todos. Y a continuación, pues de una voy a presentar mi pantalla teniendo en cuenta que pues, la idea es que hagamos esto muy rápido, que ustedes tengan la posibilidad de ver algunos temas importantes como las páginas que hemos o que vimos en la conference los que estuvieron. eh, y entonces arrancamos. Aquí les estoy presentando mi página, mi pantalla, perdón. Entonces ustedes me informan por favor si están viendo y escuchando perfectamente. Sí, señor, se ve Sí, señor. perfectamente. Bueno, muchas gracias entonces por confirmarme. Un saludo especial a todos desde la zona centro Boyacá. Eh, Ustedes saben que la universidad es una universidad nacional que atiende a estudiantes de todo el país y por lo tanto los CIPAS se pueden hacer desde cualquier parte del país, ¿verdad? En este caso, pues este CIPAS se desarrolla desde la ciudad de Tunja. Yo hago parte de la zona centro Boyacá en la ciudad de Tunja. ¿Listo? Así que bienvenidos, mi nombre es Milton Mauricio Aguilar Sánchez, yo soy tutor de los 5 que están asignados a este curso porque son varios estudiantes, alrededor de 500 estudiantes, y pues yo tengo a cargo 20 grupos, bueno, 100 estudiantes, que seguramente son los que ustedes están acá. Bien, entonces inicialmente quiero hacer una presentación muy rápido de lo que es la agenda que vamos a tratar esta noche, ¿sí? Un saludo de bienvenida, presentación del docente, como para que pues, conozcan más a profundidad a su profesor. Socialización de la agenda del curso, ya muchos la conocen seguramente, pero la vamos a repasar rápido. Introducción a la temática, socialización, actividad, pasos y preguntas y varios. Para empezar con este CIPAS, pues quiero hablarles de esta frase que seguramente todos conocen muy bien, el señor Albert Einstein, un físico eh, es que entre todas sus inventos y demás, ustedes saben que fue muy importante para el tema de la física, ¿no? Y es una persona importante en cuanto a que pues, nos dejó muchas enseñanzas en el tema de la física, los fluidos, la termodinámica y demás. Entonces, él nos dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor. Claro, porque pues obviamente ustedes saben que él era físico y se la pasaba en ese era como su centro, ¿no? De estudios, de análisis, de investigación. Dice, más, una fuerza más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la que, la voluntad. La voluntad. La voluntad es la forma, la manera en que la persona lleva a cabo. Discúlpenme, por favor. Me toca aquí interrumpir un poquito para poderle dar paso a sus compañeros porque no se me queda. Entonces, él habla de que hay elementos mucho más fuertes en las personas como la voluntad, que es ese sentir que tenemos todos de poder hacer las cosas, ¿no? De levantarnos, de ir a un trabajo, de ir a una universidad, de hacer cualquier tipo de actividad porque lo que buscamos es un crecimiento personal, un crecimiento profesional, un crecimiento académico, ¿cierto? Brindarle bienestar a nuestra familia, por lo tanto, cuando tenemos la voluntad, la mejor voluntad para hacer las cosas, pues todo fluye de mejor manera. Y ese es el sentido de la vida. De tal manera que siempre que tengamos buena voluntad para hacer las cosas, créanme que todo lo que hagamos, las actividades, tareas o actividades que desarrollemos en el día a día, pues nos van a salir muy bien y vamos a ser eficientes en nuestro trabajo y en lo que hagamos en general. Así que es una frase muy bonita, motivadora del físico Albert Einstein. Hay elementos más importantes o fuerzas más importantes que todas estas, que es la voluntad para poder hacer las cosas. ¿Listo? Bien, entonces, presentación del docente. Yo soy administrador de negocios internacionales, especialista en gerencia de mercadeo.
finalizando maestría en administración, énfasis en gestión de proyectos en la UPTC, una universidad pública aquí en Boyacá, pues reconocida a nivel nacional, por la investigación, más que todo es una universidad que investiga bastante, entonces tiene mucha publicación de artículos de investigación como tal. Y básicamente llevo en la Universidad Nacional Abierta de Distancia alrededor de 3 años ya. Ya he manejado más o menos 6 grupos, de tal manera que ya conozco pues, los procesos de la universidad. Y también he trabajado como docente de otras instituciones del departamento de Boyacá, Universidad de Boyacá, Universidad Santo Tomás, en el SENA también he sido instructor. Así que en el tema de docencia pues tengo una vaga experiencia. Y en cuanto a la experiencia específica, tuve la posibilidad de trabajar en la ciudad de Bogotá en una agencia de aduanas por un tiempo, 3 años alrededor, conociendo todo el proceso de importación y exportación eh, en aquella agencia de aduanas. Y luego, pues por situaciones laborales, vine hacia Tunja a desarrollar unas actividades de asesoría en prospectiva, en planeación, y finalicé pues continué trabajando en una universidad aquí de Boyacá, de Tunja, que se llama la Universidad de Boyacá, una universidad acreditada también, de alta calidad, así como la UNAD, en donde me desempeñé llevando a cabo todo el tema de gestión de proyectos, planeación y prospectiva institucional. ¿Listo? Entonces, ese hacia grandes rasgos es la experiencia que yo tengo manejando tanto equipos humanos, equipos de trabajo, proyectos, planeación y por supuesto como docente. Cuando uno hace planeación, siempre tiene que tener muy en cuenta las variables macroeconómicas o los principales indicadores económicos. ¿Por qué? Porque cuando usted hace planeación en perspectiva, tiene que adelantarse a los hechos. ¿Qué puede pasar desde el punto de vista económico en un país como el nuestro? Y cómo podemos nosotros corregir ciertas desviaciones que se puedan presentar. Por eso es importante analizar de forma clara lo que son los indicadores económicos. ¿Sí? Bueno, miremos aquí rápidamente el cronograma de actividades. Recuerden ustedes que estamos en la unidad 1, paso 2, donde vamos a hacer un análisis de comportamiento de indicadores macroeconómicos. Ustedes tienen que hacer una actividad sencilla que es a través de un análisis de la balanza comercial de nuestro país de los últimos 20 años aproximadamente y analizar qué pasa con esos gráficos. ¿Listo? Entonces, recuerden que este paso 2 tiene un puntaje de 110 que comenzó el 31 de agosto y que finaliza, Dios mediante, el próximo 1 de octubre. O sea que nos quedan 20 días. ¿Listo? Para que por favor tengan en cuenta cada uno, discúlpenme por favor, salgo de la presentación, para que por favor tengan en cuenta eh, para que por favor tengan en cuenta eh, el cronograma que se les subió a la plataforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que hay muchos que están fallando en la presentación de lo que se subió a la plataforma. Entonces yo les voy a recordar aquí rápidamente. A ver si me deja abrir esto. Eh, entonces imagínense que cuando hicimos la actividad, cuando abrimos la actividad, fundamentos de negocios, les colocamos aquí un cronograma que pues algunos lo están, hay uno o dos grupos que ya han sido juiciosos y lo han aplicado de forma correcta, pero hay otros que no. Y ese cronograma de la actividad, esto, ¿sí? Perdón un momentico, me voy para aquí para aceptar a sus compañeros. Hola, ¿me escuchas? Qué pena con ustedes, creo que se me fue la señal por un momento y, y se me cayó la señal. Bueno, ya, estoy aquí. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan bien? Me disculpa, por favor, se me fue la señal y me quedé pues sin señal como tal y me salí. Bueno, bien, listo. Entonces, sigamos en la presentación. Em, bueno, estaba mostrándoles a ustedes la plataforma. Voy a compartir nuevamente mi pantalla.
Entonces aquí estábamos mirando que ustedes tienen, si me están viendo la pantalla, por favor me confirman. Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces ustedes tienen aquí un cronograma de lo que es esa actividad. No nos confundamos, una cosa es el cronograma del curso, que ustedes ya saben, para esta actividad pues finaliza el 1 de octubre, pero también tenemos un cronograma de la actividad. En ese cronograma de la actividad nos dice, mire, hasta el 4 de septiembre eh, ya los estudiantes deberían haber hecho un primer aporte significativo acerca de la balanza de pagos. ¿Sí? Hasta el 15, o sea, en 4 días, ya los estudiantes entregan el documento completo en Excel para ser revisado por el docente. Y hasta el 22 los estudiantes ya han entregado, según la reglamentación que el docente les ha hecho, para que el docente en adelante les apruebe el trabajo. De tal manera que ustedes entre el 27 y el 30 ya puedan subir su trabajo. Entonces, no lo han cumplido. Hay unos que sí, 2 o 3 grupos, los demás no lo han hecho. Entonces, por favor, pilas con eso. Necesitamos cumplir a cabalidad este cronograma, ¿vale? Bien. Entonces, continuando con la presentación, ya ustedes se dan cuenta acá que tenemos nuestro programa de actividades que finaliza entonces en 20 días para que estén pendientes. Bueno, listo. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Quién me dice qué entiende por indicadores macroeconómicos o indicadores económicos? ¿Cuál es su concepto acerca de este tema? Pueden escribirlo por el chat o pueden abrir el micrófono y comentarlo. El que desee participar, por favor. ¿Quién me dice cuál es la concepción de los indicadores macroeconómicos? A ver, miramos por acá que alguien creo que escribió. Por aquí alguien. Tutor, los indicadores macroeconómicos podemos definirlos como el Producto Interno Bruto, la inflación, las reservas internacionales. Hace parte de los indicadores económicos, correcto. Por aquí Ingrid Caten dice, es un sistema de medidas, también. Lo que acaba de nombrarle su compañera es correcto, ella dice que son una serie de indicadores, ¿sí? Son indicadores para medir ¿qué? La salud de un país, ¿cierto? Digámoslo desde ese punto de vista. Medir la salud de un país. En este caso, cómo está la inflación, los precios, cómo está la balanza comercial, cómo está el dólar, cómo está la tasa de desocupación, ¿cierto? Para eso sí son los indicadores económicos. Bueno, bien. Siguiente, ¿en qué consiste la balanza de pagos? ¿Alguien sabe en qué consiste la balanza de pagos? ¿Para qué sirve la balanza de pagos? ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Quién me dice qué es la balanza de pagos? Como para saber cómo la salud en cuanto a esa relación que hay entre exportaciones e importaciones en un país. Pues si hay Bueno, más exportaciones, pues digamos que hay superávit, y si hay menores exportaciones que importaciones, pues hay un déficit comercial, digámoslo así. bueno, ojo porque resulta que la balanza de pagos es la cuenta grande, ¿sí? Hagamos de cuenta lo siguiente. Eh, y la balanza comercial es la cuenta pequeña. Y les digo por qué. La balanza de pagos es la contabilidad de un país. Entonces es como cuando ustedes en su casa hacen la contabilidad de los ingresos y los egresos totales de su país, de su hogar. ¿Listo? Esa es de la misma manera la balanza de pagos del país. Es la contabilidad de lo que el país no solamente vendió por exportaciones y lo que compró por importaciones, sino que también lo que le ingresó, digamos, por remesas, ¿cierto? Lo que le ingresó por inversión extranjera directa, lo que le ingresó por portafolio de productos, por ejemplo, compra de bonos del Estado colombiano, ¿verdad? O venta. Y también las salidas de, por ejemplo, gente que tiene inversiones en el exterior, las inversiones del gobierno, los préstamos que el gobierno tiene. Todo eso hace parte de la balanza de pagos. Entonces, dentro de la balanza de pagos, tenemos lo que se conoce como la balanza comercial, que era lo que su compañero decía. La balanza comercial sí es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, ¿sí? Y la balanza comercial, pues básicamente da cuenta de cuál es esa diferencia entre lo que estamos vendiendo, exportaciones, y lo que estamos comprando, importaciones, ¿listo? La balanza comercial. La balanza comercial hace parte de la balanza de pagos, ¿sí? Entonces la balanza de pagos es mucho más general porque dentro de la balanza de pagos incluimos no solamente las exportaciones y las importaciones, sino todo lo que les acabo de decir. Inversión extranjera directa, inversión de portafolio,
las remesas que envían los colombianos que están afuera hacia sus familiares en Colombia, eh, entre otros. ¿Listo? Entonces es mucho más amplio el concepto de balanza de pagos, ¿vale? Y la siguiente es por qué es necesario entender estos conceptos. ¿Por qué es importante que entendamos estos conceptos? A ver. ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante que entendamos los conceptos de lo que es la balanza de pagos? Los indicadores macroeconómicos, la inflación, la tasa de desocupación. ¿Por qué es tan importante conocerlos? ¿Para qué nos sirve eso? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Para qué nos sirve conocer esos indicadores macroeconómicos? ¿Cuál será su importancia? Como para saber, Determinar la situación del país. Dice Karen para conocer la situación del país. Otra persona estaba hablando también. Ah, bueno, por aquí Adriana Pérez también hablaba de que nos indica entrada y salida de divisas. Sí, señora. Es un registro de todas las transacciones producidas en el país. Correcto, Vanessa. Gloria Inés dice, nos indica las entradas y salidas de divisas del país. No solamente de divisas, sino todo lo que les acabo de decir. Correcto. Bien. Pero entonces estábamos en la pregunta... Porque eso nos da una imagen más amplia de para poder realizar inversiones. Una imagen más amplia de cómo está el país para poder realizar inversiones. Correcto, sí, señor. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad, y ustedes como futuros administradores y economistas, contadores seguramente aquí también, analizan indicadores macroeconómicos o económicos, pues ustedes van a tener una visión global de cómo es la salud económica de ese país. ¿Sí? Van a poder entender y analizar cómo está ese país respecto a muchos indicadores que son muy importantes para poder tomar una decisión, por ejemplo, de inversión. Entonces, un inversionista de afuera que quiere venir a Colombia y poner una fábrica, o sea, inversión extranjera directa, lo primero que va a pensar o lo primero que va a analizar es, bueno, venga, miramos cómo está este país desde el punto de vista económico. ¿Cómo está el tema, por ejemplo, de la revaluación o devaluación de la moneda? ¿Cierto? ¿Cómo está, por ejemplo, el tema de la tasa de desempleo? ¿Es una tasa de desempleo alta, baja? ¿Cómo está o cómo ha evolucionado la inflación en el país? ¿Sí? Si hay una alta inflación, lo más probable es que las tasas de interés estén altas y por lo tanto haya mmm, una, digamos, se haya estancado la economía. Está estancada desde el punto de vista económico porque no hay producción de bienes, la gente no se está endeudando, las empresas no están vendiendo tanto porque la gente no tiene cómo pagar, ¿sí? Entonces, eso lo analiza una empresa. Si ve que si la empresa, la organización identifica que en ese mercado o en ese país o en esa economía la gente compra, las tasas de interés están bajas porque la inflación está baja. Miren que la tasa de inflación y las tasas de interés tienen una misma conceptualización, ¿no? Las tasas de interés del Banco de la República suben porque la inflación está alta, ¿cierto? Ahorita están en 13.25, si no estoy mal, y la inflación está más o menos, vamos a ver unos indicadores de inflación, está alrededor del 11 más o menos. Entonces, siempre que sube la tasa de bancaria del Banco de la República es porque hay alta inflación. Es la manera como el Banco de la República controla la inflación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el Banco de la República sube las tasas de interés, pues esa tasa de interés es la que le transfiere, digamos, esa tasa de interés a los bancos comerciales que ustedes conocen, Bancolombia, Vivienda, AB Villas, Sudameris, Itaú, etcétera. Y entonces el banco comercial le transfiere ese costo adicional ¿a quién? Al usuario. De tal manera que el usuario pues, va a encontrar mucho más costoso un producto o un servicio financiero y por lo tanto no se va a endeudar tanto. Y al no endeudarse tanto, pues va a dejar de consumir, ¿cierto? Y de alguna manera se puede frenar la inflación. Esa es digamos que es la filosofía del Banco de la República, detener la inflación a través de las tasas de interés. Ustedes saben que ahorita, por ejemplo, las tasas de interés de los bancos, aunque ya les están bajando, están alrededor del 40%, una tarjeta de crédito, por ejemplo, un producto de libre inversión, de consumo. Entonces son intereses altísimos. Antes de la pandemia hablábamos de 24 o 25, ahorita estamos en 40. Hace 3 o 4 meses estábamos en 44, 45, pero ya ha ido disminuyendo. Es decir, ya la economía colombiana muestra que ha ido mejorando en algunos indicadores. ¿Listo? Bien. Entonces les preguntaba por qué es importante conocer los indicadores económicos. Como muy bien su compañera, algunas de sus compañeras decía, son medidas que nos ayudan a entender la situación económica de un país. Los indicadores económicos nos dan la visión
general de cómo está el país. Y entonces ese inversionista que, continuando con el ejemplo, cuando ve que la situación, la salud del país está bien, pues el inversionista obviamente no solamente analiza el tema económico, también tiene que analizar el tema legal, el jurídico, el tema impositivo, ¿no? La renta que se le cobra. Perdón, creo que llegó otro compañero. Listo. La tasa de renta que se le cobra a, a ese inversionista que viene a poner su inversión directa en Colombia, ¿no? Colocar su fábrica, ¿sí? Eh, y muchos aspectos más tiene que revisar, ¿sí? Sin embargo, uno de los elementos importantes pues es el tema económico. Entonces, los indicadores económicos principales que los vamos a ver ahorita dan cuenta de cómo es la salud de un país, ¿sí? Si el país está bien, si el país está mal. Esos indicadores se calculan midiendo variables económicas como, por ejemplo, lo que ustedes decían, el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la inflación, la balanza de pagos, ¿cierto? Ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Conocer los indicadores económicos es importante para tomar mejores decisiones financieras, como invertir o ahorrar, lo que su compañero decía. Por ejemplo, en la actualidad están muy de moda los CDTs. Los bancos están pagando CDTs al 14, al 13%, que es una tasa muy buena. Antes de la pandemia los CDTs eran del 5, 5,5 por mucho. Ahorita están en el 13,5, en el 14. ¿Sí? Es una tasa muy buena realmente. O sea, vale la pena invertir. Si tienen plata por ahí ustedes para invertir, inviértelas en CDTs. ¿Por qué inviértelas en CDTs? Porque un CDT es un producto financiero seguro. Va a ganar el 13-14%, que es bueno. Y va a tener su plata segura porque, pues, para que un banco comercial se quiebre, pues es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes hacen inversiones en CDTs, en Bancolombia, en Davivienda, en los bancos grandes, pues ahí van a tener su plata muy segura. Cosa que de pronto no ocurra con otras entidades que le pueden ofrecer una mejor tasa, pero son entidades más pequeñas que obviamente pueden tener mucho más riesgo, ¿listo? Entonces, en este momento es bueno invertir, por ejemplo, en CDTs, ¿listo? Claro, un banco cobra un 40%, ¿cierto? O sea, el banco en este momento, los bancos en este momento necesitan dinero. Por eso están captando dinero. Y están captando dinero a tasas altas, porque para ellos el negocio es captar dinero a una tasa como el 13% y colocar dinero. O sea, cuando hablo de captar dinero es, por ejemplo, que el banco me recibe mi plata para abrir un CDT, ¿cierto? O mis ahorros. Y colocar dinero es que el banco le pone los créditos a la gente en tarjetas, en libre inversión, en hipotecarios, etc. Sobre todo lo que es libre inversión y sobre todo lo que son tarjetas. Porque ellos ponen en el mercado tarjetas o productos de libre inversión al 40%. Entonces miren el diferencial. Captan dinero al 13% y ponen dinero, colocan dinero en el mercado al 40%. ¿Cuántos están ganando ahí? 27%, ¿sí o no? Entonces es un negociazo tener un banco. Eso es lo que pasa con los bancos. Entonces, sí, los indicadores económicos nos dan una visión de qué es lo que pasa en el país y cómo es la salud de ese país. ¿Listo? Los principales indicadores económicos que podemos tener en la actualidad y que en cualquier país y que digamos que son los primeros que se pueden analizar y observar son los siguientes. El PIB. ¿Qué es el PIB? Es el valor de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo definido. Entonces, es lo que el país, es digamos ese volumen de producción que el país tiene, ¿sí? Siempre que hacen análisis dicen el PIB del país creció en tanto por ciento, o sea, están diciendo el Producto Interno Bruto que se mide a través de la producción y las ventas de bienes y servicios en el país, creció o decreció. Entonces, si creció el PIB, es un buen síntoma porque eso significa que la economía pues está mejorando, está creciendo, ¿cierto? Se está sosteniendo. Si el PIB disminuyó, ¿qué significa? Que la producción no fue tan buena, disminuyó porque la gente no está comprando. O sea, cuando hay una disminución en el PIB, podemos estar hablando de recesiones, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno que el PIB esté creciendo. Ahorita vamos a ver los indicadores, digamos, en Colombia, eh, de cómo van cada uno de estos en las páginas del DANE, ¿no? Más que todo en el Banco de la República. El IPC, ¿qué es el IPC? El IPC es más conocido como el índice de precios al consumidor. No lo confundamos con la inflación. O sea, el IPC mide cómo ha crecido, ¿sí? O cómo ha disminuido los precios. Por eso se llama un índice, es un indicador, como su compañero lo decía, ¿sí? Que mide los cambios en los precios de un número de bienes de una economía. ¿Qué sería la inflación? Pues la inflación sería
cuando yo analizo el periodo de agosto respecto al periodo de julio. Entonces allí sí digo que hay una inflación de tanto por ciento. ¿Listo? Pero el IPC es el que mide la variación de la inflación. ¿Vale? Vamos a ver también cómo está el país desde el punto de vista del IPC. Tasa de desocupación, a veces se llama tasa de desempleo, es lo mismo. Básicamente son las personas que estando en edad de trabajar y que quieren trabajar, pues no tienen la posibilidad de hacerlo porque no encuentran trabajo. ¿Sí? Entonces, ya vamos a verlo también. La tasa de interés del Banco de la República, que el Banco de la República es el encargado de hacer el ajuste de política monetaria en el país, ¿sí? Política cambiaria también, y es el que, de alguna manera, a través de la tasa de interés, como les venía indicando, permite que haya un equilibrio en la economía para que no se desestabilice, por ejemplo, desde el punto de vista de la inflación. ¿Sí? Entonces, el Banco de la República es el encargado de controlar la inflación en el país a través de las tasas de interés. ¿Listo? La balanza de pagos. La balanza de pagos, como les decía al inicio, es la contabilidad del país, la cual registra todos los flujos reales que se presentan en el país, tanto de ingresos como de egresos, y que nos permite determinar pues, cómo está el país desde el punto de vista financiero. Dentro de la balanza de pagos está la balanza comercial, que es el ejercicio que ustedes están realizando, en donde solamente aparecen, como ustedes se han dado cuenta, elementos como las exportaciones y las importaciones, y la diferencia de esos dos pues nos da superávit o déficit, más conocido como la cuenta corriente de la balanza comercial. ¿Listo? Y tenemos la tasa de cambio, que es la cantidad de pesos colombianos que se pagan por un dólar en Estados Unidos. Hoy estamos pagando 3.900 pesos por un dólar americano. ¿Sí? Vamos a ver también algunos ejemplos. Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente para que ustedes también cuando tengan tiempo, pues revisen las páginas, ¿no? Para ingresar a la DIANE es muy sencillo. Ustedes siempre al DANE. Ustedes simplemente colocan DANE y de una los deja ingresar a la página del DANE. Entonces el DANE, pues, ustedes saben que el DANE es la entidad encargada de llevar todo el tema estadístico, poblacional, de algunos indicadores económicos como la tasa de desocupación, como el IPC, ¿sí? Como el Producto Interno Bruto, como el índice de precios al productor, que es el precio del productor para materias primas e insumos y luego comercializarlo, ¿sí? Etcétera. Entonces, miren que en la parte de arriba encontramos que hay unos indicadores muy generales y usted si le da clic a cualquiera de ellos, pues le va a dar una información, ¿sí? Por ejemplo, empecemos con el Producto Interno Bruto, el PIB, que como lo dijimos es el qué, la manera en que se mide el crecimiento de una economía. Y aquí nos dice, mire, Producto Interno Bruto, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Y nos da la explicación, ¿qué es? El Producto Interno Bruto es todo aquello que se produce en una economía. Listo. ¿Para qué sirve el Producto Interno Bruto? ¿Mm? Pero más allá de eso, quiero mostrarles las estadísticas de cómo está, por ejemplo, el país en cuanto al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, acá, miren, información del segundo semestre de 2023. En esta gráfica se nos deja ver cómo ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto desde el año 2018. Entonces, tenemos una línea a la mitad, ¿cierto? El eje X y el eje Y aquí nos deja ver cómo ha sido el crecimiento. Segundo semestre de 2018, 2.7, creció la economía. Segundo semestre de 2019, 3.1, creció la economía. Segundo semestre de 2020, en plena pandemia, menos 16,9, o sea, la producción estaba estancada. Ustedes saben que todo el mundo para la casa, las empresas que producían eran muy pocas y por lo tanto pues la economía se vio afectada. Pues, obviamente esto pasó pues, a nivel mundial. Aquí ya empieza una recuperación, como ustedes se pueden dar cuenta, la curva ya empieza a mejorar. Y en el segundo semestre del 2020 la recuperación fue del 19%. Para el segundo semestre de este año fue del 21, perdón, aquí el 22, 12,2 y este año el 0,3. Claro, estamos hablando de que hay un posible escenario de recesión a nivel mundial y de alguna manera esto pues ha afectado al país. Sin embargo, los economistas dicen que Colombia es uno de los países que sorprende en la región y que va a tener unos ingresos, unos crecimientos de Producto Interno Bruto un poco más altos, ¿sí? Que va a estar por el 3 o el 4%. Eso significa que pues, la economía colombiana va a o está
Por aquí me llegó alguien, perdón. Eso significa que la economía colombiana, desde el punto de vista del crecimiento, pues está bien, o sea, vamos bien, a pesar de que sí caímos respecto al segundo semestre del 2022, eh, al parecer, pues el crecimiento pinta que esté por el 3,5-4%, o sea que no es un crecimiento malo, pues comparado, digamos, con economías de nuestra región, ¿no? Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, etcétera. Bien, entonces ahí está el Producto Interno Bruto, que es un indicador que nos permite pues, reconocer cómo está el país. ¿Listo? Ustedes podrían tener mucha más información. Aquí pueden, por ejemplo, el boletín técnico lo pueden descargar. En la parte de abajo se encuentra y ustedes aquí pueden ver más información. Entonces, eso era lo que estábamos viendo. Aquí más abajo podemos observar el análisis que hacen los expertos del DANE, ¿cierto? Explicando pues cada uno de los sectores que hacen parte del PIB y nos dicen, bueno, ¿qué fue lo que más creció? Creo que aquí está la gráfica. Por aquí aparece la gráfica, perdón, yo bajo un poquito. Así me aparece el gráfico que quiero mostrarles. Bueno, creo que esta vez ellos no colocaron el gráfico. Sin embargo, podemos mirar entonces aquí en la tabla grande, podemos observar cómo ha sido el comportamiento por actividad económica. Entonces, miren, para el año 2023 lo que fue agricultura, ganadería y caza, pues estuvo mejor que los años anteriores, miren, 0,4, los anteriores fueron negativos. Explotación de minas y canteras fue menor para este periodo, para este tercer trimestre segundo trimestre del año 2023 respecto al segundo trimestre del año 2022, ¿sí? Y así pues con todos los indicadores. Pues todo esto digamos que es información que a ustedes les va a servir para tomar decisiones económicas, ¿listo? Y aquí pueden ustedes seguir viendo información, ¿vale? Realmente es información muy, muy importante. Sigamos viendo, ahora miremos el IPC, que ya dijimos que es el indicador que mide el incremento en la variación de los precios. Aquí podemos ver el índice de precios del consumidor para agosto de este año. ¿Cómo fue? Entonces miren, 2022 1.2, 23 0.70, variación mensual, variación año corrido, es decir, un año, 9,06 en 2022, 7.43. ¿Qué significa esta variación año corrido? Es decir, de agosto del 2022 a agosto del 2023 está en 7.43. En 2022 estaba en 9.06, ¿sí? Y la variación anual 11,43. Entonces, pero, por ejemplo, aquí podemos mirar el gráfico. Está por acá. Sí está aquí en el boletín técnico, que esos boletines son, digamos, claves porque esos, cuando ustedes tengan que tomar decisiones, ¿sí? Bueno, ¿y yo cómo le subo el precio al producto? Estoy en una universidad, estoy en un colegio. ¿Cómo subo la matrícula? Pues con el IPC. Porque digamos que esa es la medida estándar que se tiene para usted saber si sube o no sube el precio de un bien. ¿Cómo lo hace? Con el IPC. Normalmente, por ejemplo, en las universidades siempre se calcula el IPC de octubre para poder hacer el presupuesto del siguiente año. Entonces, los incrementos de la matrícula se hace con el IPC del mes de octubre, ¿sí? Lo que va, digamos, corrido del año. Entonces, por ejemplo, si vamos a tomar la decisión en estos próximos meses, las universidades empiezan a hacer su presupuesto y van a decir, mire, en lo corrido del año fue en el 2023 de los 10,84, que significa que más o menos el incremento en los precios de matrícula, ¿sí?, va a ser del 10,84. ¿Sí? Digamos que para eso nos sirve el índice de precios al consumidor, para tomar decisiones, por ejemplo, de precios. Y lo mismo hacen las empresas con sus productos. Bueno, y aquí pues nos aparece toda la información por sector de cómo ha sido el comportamiento por sectores. ¿Listo? También. Bien. Por aquí les quería yo dejar ver un documento porcentual. Variación porcentual IPC. 12 meses. Vamos, miremos este. Este es un documento en Excel. También ustedes pueden descargar documentos en Excel, ¿sí? Y pueden también hacer el análisis. A veces uno necesita hacer investigación de mercados y no sabe cómo hacerla porque no tiene las herramientas. Pero resulta que en el DANE tenemos estas super herramientas que nos permiten hacer muy buenos análisis. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el IPC, cómo ha sido el IPC desde enero hasta la fecha. Entonces, miren,
Si nosotros hacemos aquí un gráfico pequeñito, por ejemplo, insertémosle un gráfico pequeñito, de línea. Démosle que acá. Entonces miren que la línea nos muestra ¿qué? ¿Qué nos muestra la línea? ¿Qué nos muestra la tendencia? Que efectivamente el índice de precios al consumidor para este año muestra que hay una tendencia a disminuir los precios, ¿cierto? En los productos que se venden en el país. Entonces, si yo hago una gráfica un poco más grande para que ustedes me la vean, pues mire lo que nos muestra la gráfica. La gráfica nos muestra que efectivamente en los últimos 8 meses el indicador nos dice que hay una disminución, ¿cierto? Que hay una disminución en los precios al consumidor. Arrancamos el año con 13, 13.25, 13.28, 13.34 hasta marzo, pero ya la curva en el mes de marzo empezó a bajar, a disminuir. Dicen los expertos economistas, el ministro de Hacienda y demás, que la inflación en el país puede estar finalizando el año por debajo del 10 o 9%. Esa es como la meta que tienen en este gobierno. Ahora bien, también hay una discusión, y seguramente ustedes han escuchado noticias, de que ya es necesario ya de que el Banco de la República deje de subir las tasas y las empiece a bajar. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver claramente en este gráfico, pues el IPC ya tiene un comportamiento, una tendencia hacia la baja, ¿cierto? Entonces, lo que dicen los economistas es, mire, ya se controló la inflación, y esto fue una discusión que se presentó la semana pasada entre el Ministerio de Hacienda, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, y otra entidad que no recuerdo cuál fue, solicitándole al Banco de la República que por favor no subiera más las tasas de intermediación bancaria, sino que empezara a bajarlas, porque la inflación ya está controlada, entonces lo que necesitan es de reactivar la economía. Recuerden que les estaba mostrando la variación del Producto Interno Bruto, que estaba en 0,3, que no creció mucho. Entonces lo que se requiere es que a partir de la disminución de las tasas de interés por parte del Banco de la República haya la posibilidad de que la gente se endeude, sobre todo los productores, para empezar nuevamente a comprar maquinaria, a comprar insumos, a hacer fábricas y demás, y empezar a que la economía se reactive pues como debe ser. Entonces, digamos que hay una relación directa entre lo que es el IPC y lo que es la inflación, con las tasas de interés del Banco de la República. ¿Listo? Bien. Y pues ustedes pueden seguir explorando esta información, es una información realmente muy interesante. Miremos la tasa de desocupación, que es la tasa de desempleo, ¿no? Más conocida como tasa de desempleo. Pero técnicamente se le llama tasa de desocupación. Entonces aquí en este gráfico podemos ver la tasa general global de participación o tasa general de participación. Que básicamente es como la cantidad de personas que están en edad de trabajar, ¿sí? Las personas que quieren trabajar o que están en edad de trabajar, o sea que digamos han cumplido 18 años y ya pueden trabajar. Se supone que es el 64, en julio de 2023 subió a 64.8%. Ahora miremos la tasa de ocupación. Se dice que para el año 2023 en julio la tasa de ocupación fue el 58,6. Ese es un indicador interesante porque para el año de 2022 la tasa de ocupación está en el 56,5. O sea, subió 2 puntos. Lo que significa es que hay más gente trabajando en este momento. Y la tasa de desocupación obviamente pues disminuye. Si sube la tasa de ocupación, pues la tasa de desocupación tiene que bajar, es lo lógico. Entonces en julio de 2022 estaba en el 11% y para julio de 2023 ya está en el 9.6, o sea, está por debajo de un dígito. Eso es un indicador bien interesante que da cuenta del manejo económico que tiene el país en este momento, o sea, manejo económico responsable. Bien, por aquí quería mostrarles también unas series, a ver si lo puedo ver. A ver, anexos, ¿dónde es que está? Se me perdió. Bueno, quería mostrarles un tema, a ver si lo puedo ver por acá. Vemos el boletín técnico. Vemos el boletín técnico, a ver qué nos muestra. Mientras tanto voy buscando por aquí otro documento que quería que revisáramos. Relaciones laborales. Bueno, se me perdió el documento que tenía. Bueno, entonces, en este informe técnico, pues nos muestra cómo ha sido la variación. Bueno,
digamos que este es acá. Entonces miren cómo ha sido la variación del tema de los indicadores del mercado laboral en Colombia. Entonces tenemos la tasa global de participación, la raya o la línea, como para ustedes debe ser una roja, una morada más o menos, una fucsia, que es esta que está aquí arriba. Luego viene la tasa de ocupación, que es la línea naranja o amarilla, y tenemos la tasa de desempleo. Entonces miren que digamos que en este momento el país está volviendo a lo que era más o menos en el año 2015. Eso está por años, mire, julio 2015, julio 2016, julio 17, julio 18, julio 19, julio 20, julio 21, julio 22 y julio 23. Como podemos observar, pues desde el año 2015 los indicadores de desempleo estaban por debajo de un dígito, sin embargo en el 2016 se subió ya a 10.2, en el 17 volvió a estar por debajo de un dígito, en el 18 volvió a subir al 10, en el 19 se disparó el 11.3 y en el año de la pandemia, que acabó con todo, subió el 20.9, ¿sí? Y a partir de allí empezó una recuperación, con el nuevo, digamos que llegó más o menos al 13, estuvo por aquí como en el más o menos 13, 14% casi, 14%. Se puede decir que desde aproximadamente enero, agosto, septiembre del año pasado, en 2022, ya la tasa de desempleo empezó a disminuir. Miren, la curva está en el 9,6, ¿sí? O que, pues, digamos que desde el punto de vista del desempleo ha mejorado. Hay mucha gente que está, más gente que está trabajando, más gente trabajando. ¿Listo? Bien. Y podemos seguir observando estos documentos que pues, nos dan ese tipo de información. Nos dan más, digamos, una visión mucho más global de lo que está pasando. ¿Listo? Bien. Bueno, eso es interesante este documento. Pues, digamos que nos muestran los gráficos, no lo voy a utilizar ahorita, pero ustedes aquí pueden entrar, seleccionar las ciudades, seleccionar los años y les va a mostrar un gráfico como de evolución, ¿no? No lo vamos a ver por ahora. Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos mucha información interesante que realmente nos permite analizar e identificar cómo está el país económicamente, ¿sí? No sé, no me lo deja ver. Bueno, entonces, ustedes se pueden dar cuenta que los indicadores económicos dan cuenta o muestran que desde el punto de vista de la salud económica, pues al parecer el país está mejorando, mejorando. No podemos decir que estamos muy bien, pero estamos mejorando. Por lo menos indicadores tan importantes como la tasa de desempleo está por debajo de un dígito. Indicadores como otros que nos puede mostrar, digamos, el Banco de la República. Eh, por ejemplo, digamos acá, inflación. El Banco de la República también tiene información importante. Ustedes buscan por aquí cuando ingresan, dicen, buscan donde dice estadísticas económicas y aquí en este menú pueden buscar pues la información que ustedes necesiten. Aquí por ejemplo tengo inflación meta, miren la inflación que el Banco de la República nos muestra en los últimos 20 años. Ustedes se lo pueden manejar como quieran, 20, 10 años, 5 años, miremos el de 10 años por ejemplo. Entonces, aquí podemos observar y analizar, por ejemplo, cómo ha sido el comportamiento del IPC en los últimos 10 años. Se nos dice que hacia el año 2013 estaba por allá en el 2,27, pero se pegó una subida terrible hacia el año 2016 quedando en el 8,97, volvió nuevamente a tomar su senda, su rumbo hacia abajo, en el 2021 estaba en el 1,51, pero se pegó una subida otra vez terrible, el año de pandemia y demás, ¿cierto? Al 13,34. La tendencia que nos dice que en este momento va nuevamente en disminución, en franca disminución. Lo que les decía, dicen los economistas, se espera que al final del año esté por acá, en el 9%. ¿Listo? Entonces se está recuperando desde el punto de vista inflacionario de la economía. Bien. Aquí en el Banco de la República ustedes también inclusive pueden descargar la información para hacer análisis, ¿verdad? También en el Banco de la República podemos ver, por ejemplo, indicadores, otro tipo de indicadores como, miramos estadísticas, sector externo, tasas de cambio y derivados, por ejemplo. Sector externo, entonces todo lo que tiene que ver con, miramos, ¿dónde está la tasa de cambio?
la tasa representativa del mercado, por ejemplo, que es otro indicador que nos permite medir la salud económica del país. ¿Sí? Y podemos observar en este gráfico que nos va a desplegar aquí la página del Banco de la República lo siguiente. Por ejemplo, nos muestra actualizado la tasa representativa del mercado para hoy 12 de septiembre, 3.997. Nuevamente estamos por debajo de los 4.000 pesos. Se decía que con este gobierno el precio del dólar iba a llegar a los 8.000. Resulta que no. Y podemos mirar, por ejemplo, el último año. El último año el comportamiento cómo ha sido. Desde octubre del año pasado, miren, tuvo un pico, el pico más alto estuvo por allá hacia noviembre con 5.061 pesos por dólar, pero empezó a una recuperación y en este momento pues ustedes se pueden dar cuenta que la curva nos indica que la moneda colombiana se está revaluando frente al dólar. En este momento estamos, como lo indica aquí el Banco de la República, en 3.997 pesos por dólar americano, dólar estadounidense. O sea que desde el punto de vista de la revaluación de nuestra moneda estamos bien. Ahora bien, digamos que eso ayuda a la inflación, a que la inflación disminuya. ¿Por qué? Porque si usted compra productos importados, ¿cierto? A 5.000 pesos, pues obviamente es mucho más costoso que comprarlos a 3.997. Y por lo tanto, si el precio de los productos importados sigue disminuyendo vía revaluación de nuestra moneda, pues el precio de los productos al consumidor final pues tiene que también disminuir. Entonces eso ayuda a que la inflación también baje, ¿no? Entonces si ven que todos los indicadores tienen una relación directa, bien. Ahora bien, para los exportadores digamos se ven afectados en cuanto a que eh, un precio de 5.000 es muy bueno para ellos porque pues, sus ingresos se van a duplicar, ¿sí? Cuando usted hace un flujo de caja o hace un presupuesto de flujo de ingresos a 3.000 pesos, ¿verdad? Por dólar, y resulta que el dólar está a 5.000 pesos, usted se está ganando 2.000 pesos por dólar, o sea, se le van a incrementar en 30%, 40% sus ingresos, ¿cierto? Entonces, eso pasó con los exportadores, pero pues ahora, digamos que se está nivelando un poquito por la situación de la revaluación de nuestra moneda. Listo. ¿Qué más se puede observar acá? Por ejemplo, comercio exterior, las exportaciones, miren, cómo han sido las exportaciones del país. También nos muestra el Banco de la República por tiempo, ¿sí? Entonces, permítanme que se cargue un poquito esto. Bueno, no cargo. Miremos las importaciones. Se cansó la página del Banco de la República. No me quiere dejar ver las importaciones ni las exportaciones. Bueno, digamos que también en el tema de exportaciones e importaciones, pues ha sido difícil el tema. La balanza comercial colombiana casi que siempre ha estado en déficit. Ustedes tienen la información actualizada, ¿cierto? Ustedes tienen la información actualizada en la plataforma. Permítame, yo la reviso por acá rápidamente. Entonces, nuestra balanza comercial, ¿cómo ha sido? Pues, y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que para entregar su trabajo, ya les vamos a explicar, de una vez entremos en materia en esa parte, ya que les acabo de explicar todos estos indicadores que ustedes los pueden observar, digamos, de forma mucho más rápida y práctica eh, cuando tengan tiempo. Entonces, recuerden que la actividad que ustedes tienen que realizar son aportes individuales argumentados para la construcción de la actividad en el foro. Vamos que no tienen en cuenta que ustedes participen, ¿cierto? Pero realmente lo que importa es la actividad colaborativa, porque en la actividad colaborativa ustedes tienen que entregar ese documento de Excel analizado por cada uno de los gráficos. ¿Listo? Recuerden el cronograma que les dije que tienen ustedes que entregar. ¿Qué tiene que llevar ese documento? Objetivos de introducción, objetivo general, objetivos específicos, contenido, donde ustedes deben capturar las imágenes de Excel de cada una de las gráficas con su respectiva explicación y hacer unas conclusiones por cada objetivo específico. Y la bibliografía. ¿Listo? Bien. Ya que estamos en el tema de la balanza de pago, recuerden que ustedes aquí tienen que colocar su información personal, nombres y demás. Aquí tenemos la balanza de pagos. ¿Esta información de dónde la descargamos? Pues del Banco de la República. ¿Listo? Del Banco de la República. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay una diferencia, ¿cierto? Dice 845.4 millones de dólares. ¿De dónde sale ese número? ¿De dónde sale este número? En el año 2000, de cuenta corriente, ¿de dónde sale? ¿Quién me dice?
Pues es muy sencillo. Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, ¿verdad? Eso se le llama la cuenta corriente. Listo. Entonces miren, si analizamos cómo ha sido, mirémoslo por aquí por la balanza de pagos, cómo ha sido, pues ustedes se van a dar cuenta que tenemos por aquí, por un lado, esta es la balanza de pagos, ¿cierto? O sea, como ustedes se pueden dar cuenta, la balanza comercial. Nuestra balanza comercial, ¿qué es? ¿Superavitaria o deficitaria? Desde el año 2000 ha sido deficitaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que las importaciones línea roja han sido más altas que las exportaciones línea azul, ¿sí? Entonces, un análisis sencillo de este gráfico, por ejemplo, podría ser, se puede evidenciar que desde el año 2020 la balanza comercial de Colombia ha sido deficitaria, teniendo en cuenta que las importaciones han sido mayor a las exportaciones. Esto debido a que productos como los mineroenergéticos, carbón, petróleo, ¿sí? Han sido exportados y hacen parte de la oferta productiva exportadora colombiana en más o menos un 60%. Entonces recuerden ustedes que la oferta de exportación colombiana se basa en productos tradicionales y no tradicionales. Tradicionales como por ejemplo el carbón, el petróleo, el café, el banano. Y no tradicionales como otras hortalizas, frutas, textiles, químicos, servicios, ¿sí? Y entonces, claro, cuando nosotros vemos la matriz exportadora colombiana nos vamos a dar cuenta que el 60% de las importaciones colombianas provienen de los ingresos por exportaciones, provienen ¿de dónde? Del carbón y el petróleo. O sea, Colombia es un país extractivista. Colombia es un país que dentro de sus ingresos, eh, pues la mayoría, 60-65%, depende mucho del tema del carbón y el petróleo. Sí, entonces el tema, digamos, de cambiar así de forma muy rápida la matriz energética del país no es tan fácil. Hay que hacerlo al mediano y en el largo plazo por el tema del medio ambiente y demás, cambio climático, pero digamos que el petróleo es la renta más importante en el momento en Colombia que sostiene la economía colombiana, sostiene los ingresos. Entonces no es tan fácil cambiarlo. Y vienen los otros demás productos, ¿listo? Entonces eso es lo que ha pasado con nuestra balanza comercial en Colombia, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿vale? Bien. Esa tarea que ustedes tienen que hacer es muy sencilla. Es simplemente coger esta información que está acá y pasarla acá. Exportaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las exportaciones? Estas, miren. Cogen toda esta información. Les voy a enseñar un truco para que lo pasen fácil. Le dan control C, van a análisis de exportaciones y le van a dar control V, pero le van a dar una cosa que se llama transponer. Y él les va a traer la información de forma horizontal a forma vertical. ¿Listo? Y se la pone, listo, sale. Fácil, ¿sí o no? Y la variación relativa pues ya está calculada, ustedes no tienen que hacerle absolutamente nada, ¿vale? Ahí está. Lo mismo hacen con el análisis de balanza de pagos, donde ustedes tienen que colocar la información de exportaciones e importaciones y el mismo documento les hace el análisis. ¿Listo? Bueno, aquí en cuenta corriente sí es simplemente traer la información que está aquí. Aquí. Pero si ustedes quisieran hacerla, simplemente ¿qué hacen? Una resta más este menos este. Y le sale el dato. Le sale el mismo dato, exactamente el mismo dato. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, ¿tienen dudas, preguntas al respecto de lo que hemos hablado? ¿O hay claridad en los temas que hemos analizado esta noche? Como ustedes se pudieron dar cuenta, es mucho más desde, no tanto de hablar de... Se me va a descargar mi computador. No tanto de tanta teoría, sino más que veamos la práctica. Sobre todo me interesa más que ustedes vean la situación económica de Colombia, ¿no? Para que se hagan una idea de qué es lo que pasa en el país y cómo va el país, más que todo. Y aprendan a utilizar ese tipo de herramientas que están a disposición pues, del público en general. Cualquier persona puede ingresar a revisar esas herramientas para descargar la información y analizar cómo va el país en este caso. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes que tengan? ¿Hay claridad en las actividades que deben realizar? ¿Sí? Bueno. Por lo que veo, pues sí, no me... A ver, miramos nuevamente por acá. Listo. Bien. Profe, una pregunta. Señora.
cuando se muestran las gráficas un porcentaje, ¿es algo relativo? ¿Cuál ¿Es un porcentaje? comportamiento relativo? ¿Cuál porcentaje? El porcentaje de las exportaciones. ¿Este? ¿Este De porcentaje de esa, variación sí. relativa? O sea, la variación relativa es la variación que hay de año a año. Fue lo que creció o decreció, Sí, lo que creció o decreció ese indicador, en este caso las exportaciones. Sí, esto es variación relativa. ¿Listo? listo, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta o inquietud que tengan? Profe, o sea, en el cuadrito donde dice interpretación, lo que ponemos ahí es que, digamos, un ejemplo, se observa que en los últimos 4 años se evidencia un crecimiento en la cuenta corriente o digamos, en el nivel de exportaciones, algo así. Sí, correcto. Entonces, o sea, ¿qué interpreta usted en este gráfico? ¿Qué interpreta? ¿Qué entiende usted cuando ve este gráfico? Pues lo que uno entiende es que, en primer lugar, en los últimos 10 años ha existido un déficit comercial, en balanza comercial, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Dado a qué? Pues a que las importaciones han sido mayor que las exportaciones. ¿Listo? Ustedes pueden hacer un análisis, digamos, muy general, pero Ah, sí sería importante que ustedes, por ejemplo, investigaran cuáles fueron los productos que más jalonaron las importaciones que las exportaciones, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que Colombia está importando más y por qué esas importaciones les afectan tanto, pues, la balanza comercial? ¿Por qué Colombia no tiene, digamos, la capacidad de ser superavitario en cuanto a balanza comercial y sin deficitario? O sea, hacer un análisis, digamos, interpretando la gráfica, pero ahondando un poquito más en ese tema de por qué, ¿listo? ok, profe, muchas gracias. Tutor, una pregunta. Sí, señor. No sé si escuché o si ya pronunció. ¿Cada estudiante debe tener la interpretación de las tres gráficas o es por el grupal? No, esa interpretación es grupal. Lo que ustedes deben hacer es aportes en el foro para poder ir construyendo de a poco su trabajo según según el gráfico, según el cronograma que les presenté yo. Recuerden que les presenté un cronograma aquí en la página, aquí en en el foro, según ese cronograma. Y cuando ustedes ya tengan todo listo, simplemente lo suben completo para que el tutor lo revise y yo les dé el visto bueno, les diga, sí señor, está bien hecho, está bien analizado, súbanlo en el entorno de evaluación o no, revísenlo, mejoren esto o lo otro. Pero el trabajo, obviamente, la interpretación como tal es una por grupo, ¿listo? Entonces tienen que ponerse de acuerdo para que trabajen de forma grupal. Ok, profe, gracias. Bien. Bueno, voy a dejar de presentar ya. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud que tengan? Me dicen que todo muy claro. Perfecto. Bueno, les agradezco por su participación. Espero hayan diligenciado el documento que les envié creo que me faltan varios, no sé, los que llegaron después. De pronto los que llegaron después les voy a enviar, por favor, que me colaboren. Los que llegaron un poquito tarde, les voy a enviar aquí nuevamente por el chat eh, este documento en Excel para que por favor me diligencien su asistencia. ¿Listo? Entonces los que ya diligenciaron, pues les deseo muy buena noche, pueden ir ya saliendo de la reunión y los que no, por favor, les agradezco lo vayan haciendo, ¿vale? Hola, profe, gracias. Bueno, con gusto. Vale, profe, me retiro, muchas gracias. Muy buena noche, que estén muy bien. Yo les dejo la grabación hasta aquí.